Hola a todos, estamos estudiando el Evangelio de Marcos, vamos por el capítulo 6 y hoy vamos a leer desde el versículo 45. Ayer estuvimos en los versículos anteriores comentando este milagro tan conocido de Jesús, que es cuando Él multiplica la comida, tan solo utilizando 5 panes y 2 peces, y los multiplica y le da de comer a una multitud de miles, ¿no? Entonces ayer estuvimos aprendiendo algunos principios sobre, qué podemos en ese milagro pues ver acerca de la manera en la que Dios obra y cómo Él suple la necesidad. Y también estuvimos reflexionando sobre la gran pregunta que encontramos en todo el Evangelio. Es la pregunta que tenemos de fondo. En todo lo que leemos acerca de lo que Jesús dijo, de lo que Jesús hizo, hay una gran pregunta. ¿Alguien se acuerda de cuál es esa pregunta? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Sí, Esa es la pregunta. ¿Quién es Jesús? Entonces esa es la pregunta que tenemos de fondo en todo lo que estamos aquí leyendo, estudiando. De hecho, Marcos comienza su evangelio presentándonos a Jesús. Y entonces todo lo que va a escribir a continuación es de alguna manera como aquello que respalda la afirmación que él hace al principio. Este es Jesús, el Hijo de Dios. Marcos dice principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Así es como empieza, ¿no? Bien, entonces ayer aprendíamos que Jesús es nuestro proveedor, ¿no? Es decir, aquel que quiere suplir nuestra necesidad. Y veíamos que esto abarca tanto la necesidad del cuerpo como la necesidad de la mente y la necesidad del alma, ¿no? La necesidad espiritual. Bien, pues todo esto es lo que veíamos ayer. Entonces, hoy vamos a, como decíamos, a continuar por el versículo 45 y lo que vamos a ver hoy también está muy relacionado con esta gran pregunta. Bien, pero leemos primero de todo Marcos 6, versículo 45. Hilda, adelante. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que lo hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la 4ª vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar, y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensando que era un fantasma, gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y le dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca, y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Terminada la travesía, vinieron a tierra de Getsaret y arribaron a la orilla, y salieron ellos de la barca, y enseguida la gente le conoció, y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos, y a donde oían que estaba, y a donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y les rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. Muy bien, entonces leemos una vez más el versículo 45 y 46. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida,
en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Vale. Esto es justo después del gran milagro que comentábamos que había sucedido, que veíamos ayer. Entonces Jesús ha multiplicado la comida y con de tan solo 5 panes y 2 peces ha dado a comer a miles, ¿no? Y enseguida, después de eso, ¿qué es lo que nos dice aquí Jesús que hace? Hizo entrar a los discípulos a la barca. Para cruzar el lago, ¿no? Se trataba del mar de Galilea, que era un lago inmenso. Pero Jesús no va con ellos, ¿no? ¿A dónde se dirige Jesús? A orar. A orar. Se fue al monte a orar. Primero despedir la multitud, ¿no? Acordaos que veíamos ayer que los discípulos se habían acercado a Jesús y le habían dicho, oye, despide a la multitud y que vayan a comprar para comer, porque están aquí y no tienen nada, ¿no? Pero entonces es cuando Jesús le dice, bueno, dadle vosotros de comer. Y es cuando todo lo que veíamos ayer que va a suceder el milagro, ¿no? Pero ahora sí, ya después de haber comido y de haberse saciado, haber comido tanto el pan espiritual, porque Jesús estuvo enseñándoles durante probablemente muchas horas, y después el pan físico también, ahora sí Jesús va a despedir a la multitud y él se va a marchar a otro lugar, ¿no? Porque Jesús, recordamos que se dedicaba a viajar y a predicar el Evangelio por las ciudades, por las aldeas, por todos los lugares, y a sanar, a liberar, a hacer su obra, ¿no? Entonces Jesús va a continuar, pero primero manda a sus discípulos, ¿no? Que vayan ellos en la barca, que se adelanten, y Jesús nos dice que va a despedir a la multitud y a dirigirse al monte a orar, ¿no? Es curioso que cuando leemos este mismo relato en el Evangelio de Juan, porque esto es algo que sucede mucho en los Evangelios, como los 4, ¿no? Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nos narran la vida de Jesús en su ministerio público, entonces hay muchos acontecimientos que se repiten, ¿no? Y este es uno de ellos. Cuando los acontecimientos se repiten, pues es como diferentes perspectivas del mismo hecho, ¿no? Es como cuando 2, 3, 4 personas están presenciando lo mismo, pues cada uno lo va a contar desde su punto de vista, aunque está relatando lo mismo, ¿no? El mismo acontecimiento. Bien, pues lo que nos dice Juan es que cuando la gente se dio cuenta del milagro que había acontecido, querían hacer a Jesús rey por la fuerza. Querían cogerlo y hacerlo rey, ¿no? Recordemos que se trataba de una multitud de bastantes miles. Aquí nos dice 5.000, pero contando solo a los hombres. Entonces es posible que hubieran allí hasta 15.000 personas, ¿no? Es posible. Ahora, muchos de ellos que están buscando a Jesús, como solía, Jesús ya se había hecho muy famoso, entonces las multitudes se iban a buscarlo en donde escuchaban que estaba, para escucharle, también le llevaban a los enfermos. Pues muchos de ellos ya estaban creyendo que Jesús era el Mesías, ¿no? Algunos pues decían que era un profeta, ¿no? Pero las multitudes, el pueblo, creían que él venía de Dios, ¿no? Y por eso iban a buscarlo. Entonces, cuando ven el milagro, pues quieren hacerlo rey, ¿no? Dicen, este es el Mesías, este es el rey que estábamos esperando. Entonces, ¿para qué esperar más? Vamos a nombrarlo ya. Y es importante entender que el pueblo judío, que esperaba la llegada del Mesías, estaba pensando eso, que sería bueno empezar a repasar lo que significaba Mesías. El pueblo judío que esperaba su llegada, claro, el Mesías, la palabra Mesías significa ungido,
En la antigüedad, antes de que Jesús naciera, en lo que para nosotros es el Antiguo Testamento, Dios ungía a ciertas personas a las que había llamado para una misión especial. Entonces vemos, por ejemplo, que el profeta Samuel unge al rey David, ¿no? También antes del rey David había ungido a Saúl, ¿no? Al primer rey que tuvo Israel. También vemos, por ejemplo, que ciertos sacerdotes eran ungidos, incluso profetas, ¿no? El acto de la unción era pues coger aceite y derramarlo sobre una persona, y eso representaba al Espíritu Santo. Es decir, representaba que Dios capacitaba con su espíritu a esa persona para realizar la misión especial a la que la había llamado, ya sea de gobernar a la nación, ya sea de ejercer el sacerdocio, de ser profeta, ¿no? Etcétera. Entonces, Dios había prometido, y esto lo hizo a lo largo de los siglos, que Él iba a traer a la tierra al ungido. Y con esta palabra ungido nos está hablando del gran ungido, ¿no? Del ungido por excelencia, aquel que vendría con la más elevada misión. Alguien que vendría como rey, y no solamente como rey, sino la promesa era que vendría para reinar para siempre, trayendo el reino de Dios, ¿no? En representación del Dios Todopoderoso, para gobernar en la tierra para siempre. Pero también alguien que vendría para traer la paz, para arreglar lo que los seres humanos habían hecho desde el principio, que es cuando hablamos de la caída, ¿no? El pecado que había entrado en la tierra por el mal ejercicio de la voluntad, del libre albedrío que Dios dio desde los primeros seres humanos a todos los que hemos vivido aquí, y esa separación que se produjo de Dios, y ese destino oscuro al que se dirige una humanidad pecadora, ¿no? Que es la condenación, el infierno. Este Mesías vendría para traer la solución, para traer salvación. Entonces, hay muchas promesas dadas de lo que este Mesías haría, y por eso el pueblo de Israel lo esperaba, ¿no? Lo esperaba con expectación durante muchos siglos, ¿no? Y vemos que finalmente llega el momento. Lo que había sido prometido se cumplía, y aparece un gran profeta, Juan el Bautista, anunciando que ya ha llegado la hora, que todas las promesas dadas acerca del Mesías estaban por cumplirse en esa época, y que el rey había llegado. De hecho, Juan el Bautista señalaría a Jesús y diría: este es, ¿no? ¿Os acordáis cuando él es bautizado? Esto lo vimos en el capítulo 1. Dios mismo habla desde el cielo, el Padre, ¿no? Y señala a Jesús. Dice: este es, ¿no? Este es mi Hijo amado. Y Juan testifica que ve al Espíritu Santo manifestándose de forma corporal, como paloma, viniendo sobre Jesús. Entonces, este es el Mesías, y el pueblo lo está conociendo, y muchos de ellos están empezando a creer, ¿no? Y entonces, cuando ven que Jesús hace ese milagro, dicen: vamos a hacerlo rey, ¿no? Porque para esto ha venido. Este tiene que ser, ¿no? A quien estábamos esperando. Ahora, Jesús era ese Mesías, pero su misión era distinta a la que el pueblo esperaba del Mesías. Porque el Mesías esperado era un rey que iba a conquistar
a levantar un ejército, a derrotar a los romanos y liberar a la nación. No, que Quería- ellos, en su limitación humana, solo podían ver a los romanos como que venían un poco por ahí, ¿no? Creo yo. Ajá. Que querían que iba a librarlos de los romanos, porque es todo lo peor que ellos veían en su corporidad, en su limitación. Claro. Cuando- Entonces esperaban a ese tipo de rey, ¿no? Que sacase la espada y liberase a la nación, derrotase a los romanos y de esa manera, por medio de la espada, estableciera el reino de Dios, ¿no? Pero Jesús vino con otra misión. Él vino con la misión de sufrir, de dar la vida por nosotros, pagando con su propia sangre, en su propia carne, la multa que nosotros, que toda la humanidad había contraído con Dios por haber pecado. La deuda de nuestra maldad, de nuestra rebelión. Él vino para pagar por nosotros, para que de esa manera nosotros recibiéramos perdón, ¿no? Porque Él paga por nosotros, ¿no? Entonces, esa era su misión. Él en privado se la declara a sus discípulos en varias ocasiones y por eso a mucha gente a la que sana o libera le dice, no se lo digáis a nadie, ¿no? Porque Él no había venido en ese momento para que sucediera lo que querían hacer aquí, que era nombrarlo rey, ¿no? Él tenía que cumplir con esa misión, tenía que ir a la cruz, ¿no? Entonces, eso es lo que está pasando. Lo quieren hacer rey, como relata Juan en su Evangelio, pero Jesús despide a sus discípulos, ¿no? Le dice, id vosotros por delante, y de alguna forma es como que Él se va a escabuir, ¿no? Para retirarse al monte, ¿no? Y nos dice que se va a ir a orar, ¿no? Ya habíamos comentado que en el relato de la vida de Jesús tenemos varias veces pues esto de que Él se va a orar. Entonces, en Jesús vemos a un hombre de oración, conectado con el Padre, ¿no? Él buscaba esos momentos para retirarse y orar, ¿no? Lo hacía mucho en el monte. ¿Por qué el monte? ¿Por qué irse al monte a orar? Había silencio. Ah, No había nada más, nada en lo que distraerse, imagino. Ajá. No tenía razón de concentración, pero lo que se podía. ajá. Subir al monte es una forma de apartarse, ¿no? De alejarse de la ciudad, de la gente, ¿no? Pero también el monte representa ese encuentro con Dios, porque el monte es ir para arriba, ¿no? Ajá. Mucho de las manifestaciones que vemos de Dios en el Antiguo Testamento fueron en el monte, ¿no? Por ejemplo, a la nación de Israel, cuando la saca de Egipto y está atravesando el desierto, entonces a través de Moisés Dios se manifiesta en el monte, pero no solamente por medio de Moisés o a Moisés o a la nación de Israel también en el monte, en esa ocasión, sino también vemos que otros profetas también van a encontrarse con Dios en el monte. Por ejemplo, el profeta Elías, ¿no? Entonces, el monte, además de ser ese lugar donde uno puede apartarse de la ciudad, de la sociedad, de la gente, ¿no? Pues también representa ese encuentro con Dios, ¿no? Es subir para encontrarse con Él, ¿no? Ahora, Jesús, hablando o enseñando sobre la oración, Él dijo que cuando oráramos, fuéramos ¿a dónde? A nuestra habitación. Y que nos encerráramos ahí, ¿no? Que cerráramos la puerta, dijo Él. En el fondo es lo mismo, es desconectarse de las distracciones, apartarse de la gente. En nuestra época diríamos apagar el móvil, cerrar el portátil, apagar la tele. Claro, es el mismo principio. En medio de todo esto, lo que vemos es que el Padre siempre quiere buscar esa intimidad con nosotros. Es el intimar. Claro.
que estos momentos son muy buenos, aprendemos, compartimos, pero en la comunión con Él es que nosotros podemos intimar y que Él se revela nuestras vidas. Nos vemos en un espejo y decimos, aquí estoy fallando o por aquí es que de repente necesito ajustar las tuercas. Bueno, no yo, Dios que lo haga en mí y ajustar, porque nosotros en nuestra vida, en nuestra humanidad, seguimos fallando. Creo que esa es la finalidad de poder ir a ese lugar y poder intimar. Lo otro, podemos, circunstancialmente también podemos, creo yo, descubrir algo, o Él en nosotros, con la gente, pero de manera más esporádica y más espiritual. Ahí más puro, ¿no? Más. Si lo pensamos, la relación personal que podamos cultivar con Dios, como nuestro Padre, es lo más importante que Jesús nos ha traído, ¿no? Porque Jesús vino a traer salvación, ¿no? A traer la solución de la caída del hombre, ¿no? Esa caída, cuando hablamos de eso, nos estamos refiriendo a que desde Adán y Eva hasta nosotros, como hemos pecado, ¿no? Nos hemos corrompido a los ojos de Dios, entonces se ha producido una ruptura, una separación entre Dios y nosotros, porque Dios es santo. ¿Eso qué significa? Significa que Él es perfectamente puro. Entonces, Él no puede tener una buena relación con un ser corrupto, ¿no? Pecador, que viva en rebelión contra Él. Entonces, no puede haber una buena relación entre el Dios santo y el hombre pecador. No puede. Hay separación. Pero Jesús, como hombre, al dar la vida en la cruz pagando por nuestras culpas, Él lo que hace es restaurar esa relación. ¿Entre quiénes? Entre Dios y todos aquellos que por la fe puesta en Jesús recibamos el beneficio de lo que Él ha hecho por nosotros. Seamos justificados, seamos perdonados por Él. ¿Sí? ¿Querías preguntar algo? Yo tengo un poco de bastante lío. Sí, pregunta, tranquila. Dios es el Padre Celestial, es el todo, ¿no? Y luego aparece Jesús, y dice ser su Hijo, el Hijo de Dios. Sí. ¿A qué se refiere al Hijo? Claro, esa es una buena pregunta. Y luego también estoy con el Espíritu Santo, que son las tres. Claro. A ver, ¿cómo entender eso, no? ¿cómo? Claro. Yo, por ejemplo... El misterio de la Trinidad. O sea, porque es el misterio de la Trinidad, no lo que se llama así. Sigue siendo un misterio. Porque son tres, y yo sé que son tres, pero Sí. es que Dios le manda a Jesús, o Jesús escucha en lo que tú dices, en meditaciones, o o ir al monte a orar, o... Sí. A ver, Sí. aparece el Espíritu Santo, como tú lo has dicho, y se dice en la Biblia que apareció una paloma. Sí. Que era una mensaje. A ver, a lo mejor es una palabra que ponen, que se dice, para que todos entendamos algo. Pero claro, con esta... Claro. Sí, sabes que lo que estás diciendo es muy importante porque se trata, como decíamos antes, de la gran pregunta. La gran pregunta que tenemos de trasfondo en el Evangelio es ¿quién es Jesús? Hay algo que vemos mucho en este relato de la vida suya, es el asombro, la admiración, el impacto que producía en la gente lo que Jesús hacía, ¿no? Lo que Jesús decía. Fijaos, aquí mismo, cuando terminamos el relato este que estamos leyendo hoy, en el versículo 52, fijaos que dice, en el 51, dice, hablando de los discípulos, dice, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. En el versículo 51. Y esto lo vemos de continuo, lo hemos leído también en otros versículos,
ese efecto que producía en la gente. ¿Por qué? Porque estaban frente a alguien que no podían entender. Decían, ¿quién es esta persona que hace estas cosas? ¿No? Sí, los milagros. Claro, esto es algo impresionante, ¿no? Las curaciones. Exactamente. Entonces esa es la gran pregunta. La pregunta es, bueno, ¿y quién es Jesús? ¿No? ¿Quién es este hombre? Y lo que Marcos nos intenta demostrar por medio de todo lo que él nos cuenta de él, de Jesucristo, es que se trata de ese, como decíamos, ese Mesías prometido, ese Rey prometido, que es el Hijo de Dios. Pero ahora nos preguntamos, bueno, ¿y quién es el Hijo de Dios? ¿Esto qué es cuando nos referimos a que Jesús es el Hijo de Dios, ¿no? Bien, algo que nos cuenta Juan, que fue otro de los apóstoles, ¿no? Hablando, no Juan el Bautista, el apóstol, que se llamaba igual. Sí. Y ahí Que escribe, también sí, hay- que escribe el Evangelio, ¿sí? Jesús es para todos. Dale la vuelta a Rix. Es para todos. La gente, Jesús es para todo y la gente elige ídolos, elige otras. Roma, Rzym, Italiano swoich bogów, Greko-katoliki swoich bogów, Latinoameryka swoich, ale Jezus jest dla wszystkich. Jesús, Absoluto. sí, Quiere decir que Jesús es común a todos. Sí. Sí. Que Dios es absoluto y nosotros, y dependiendo de la región, hay distintos ídolos donde Sí. nosotros no. Jesús vino a traer salvación a todos, ¿no? A toda la humanidad, pero no todos la reciben, ¿no? Bien, entonces continuando con esta pregunta, ¿quién es Jesús? Vemos que Juan el apóstol, en base a lo que nos comenta Merche, ¿no? Nos pregunta, Juan el apóstol introduce a Jesús de esta manera, ¿no? Él, en el capítulo 1 de su Evangelio, nos dice que antes de todo, antes incluso de la creación, ¿no? Juan lo llama el principio. Dice, en el principio, dice, solo existía Dios, ¿no? Dios es eterno. Dice, en el principio, nos dice que Dios existía y nos dice que existía también su palabra. Dice, en el principio existía la palabra de Dios y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios, nos dice Juan. Es decir, la palabra de Dios sale de Dios y contiene su esencia, ¿no? Le representa de una forma perfecta. Esto es lo que Juan nos dice, ¿no? Y entonces él continúa avanzando en esa introducción de su libro y nos dice, y esa palabra de Dios que ha existido desde el principio, que sale de Dios y que es Dios, nos dice, esa palabra ha venido al mundo y se ha hecho un hombre. Y ese hombre le llamamos el Hijo de Dios. Y ese es Jesús. Así es como Juan nos presenta a Jesucristo, ¿no? El apóstol Pablo también nos dice de Jesús que, por ejemplo, en Filipenses 2, que él siendo, dice Pablo, siendo en forma de Dios, no estimó o no le importó el ser igual a Dios como algo a lo que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo para hacerse un hombre. Y siendo un hombre vivió como un siervo y cumplió su misión muriendo en la cruz por nosotros. Entonces, ¿quién es Jesús? ¿A qué nos referimos cuando decimos que Él es el Hijo de Dios? Pues bien, estamos viendo a alguien que cuando le miramos, a quien estamos viendo delante de nosotros, es al mismo Dios, en forma humana. Jesús en la última cena, lo leemos también en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, hablando con sus discípulos más cercanos en esas horas previas a que pues, lo apresaran y lo llevaran a la cruz,
Jesús llega a decir a sus discípulos, si me conocierais a mí, conoceríais al Padre. Y ellos le dicen, oye, muéstranos al Padre. Y Jesús les dice, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y aún no me habéis conocido? Dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿No? Entonces, por eso el apóstol Pablo escribe, por ejemplo, en Colosenses 2, él escribe de Jesús diciendo que Él es la imagen visible del Dios invisible. Es decir, estar delante de Jesús es estar delante del mismo Dios. Y esto es lo que los discípulos están tratando de entender cuando ven a Jesús hacer todas estas cosas. Y es lo mismo que nosotros, cuando leemos el Evangelio, decimos, oye, ¿y quién es este? Y esa es la gran pregunta. Es ¿quién es este que lo vamos a ver aquí andar sobre el mar? ¿No? ¿Quién es este que sana a los enfermos? ¿Quién es este que esas personas que están poseídas con espíritus malos se postran, se arrodillan delante de él y exclaman, gritando, diciendo, tú eres el Hijo de Dios, no nos atormentes, ¿no? ¿Quién es este hombre? ¿No? Entonces, eso es lo que el Evangelio nos va revelando, ¿no? ¿Quién es Jesús? Y esa es la gran pregunta. Y eso es lo que vemos también en este pasaje que estamos estudiando hoy, ¿no? Bien, pues entonces vemos que Jesús se retira al monte para orar y estamos recalcando la importancia de la relación con Dios, ¿no? Y Jesús como hombre se nos presenta también como el gran ejemplo para nosotros, ¿no? Gran parte de lo que Él va a hacer como ser humano es pensando en nosotros. Él estaba estableciendo el camino por el que nosotros debíamos de andar, ¿no? Entonces Jesús nos muestra la gran importancia de cultivar una vida de oración, una relación personal con el Padre, de conocerlo, ¿no? Perdona, Cristian, Sí. que de lo que estabas hablando tú ahorita también aquí en el 6, versículo 50, Sí. él habla porque todos veían y se turbaron, pero él enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Él cuando habla de yo soy, habla se manifiesta, o sea, está diciendo yo soy el de siempre, Dios. Él lo dice, sino que no sé, la gente no entiende, pero yo soy, o sea, Sí, se está diciendo yo soy, es el que siempre ha existido. Es gente que estudia eso y cuando él habla yo soy es que siempre nosotros no existíamos, somos como algo pasajero, pero Dios es algo que siempre ha estado. Jesús, sí. Eso lo vemos bastante en el Evangelio de Juan, lo que tú estás diciendo. De hecho, Jesús llegó a decirle a ciertos judíos que no creían en él, llegó a decirles, antes que Abraham fuese, o antes que Abraham existiese, yo soy, ¿no? Y lo vemos en varios lugares allí en el Evangelio de Juan, no, en el capítulo 1 no, un poquito más adelante. Y claro, eso hace eco de la forma en la que Dios se reveló a Moisés cuando él lo llamó, si os acordáis, Moisés le preguntó por su nombre, eso lo tenemos en el libro de Éxodo, creo que en el capítulo 3, y Dios se manifiesta de esta manera, él le dice, yo soy, ¿no? Le dice, ¿cómo? Porque Moisés le pregunta, ¿cómo te llamas? Le dice, yo soy, ¿no? Yo soy el que soy, ¿no? Le dice, dile al pueblo de Israel que yo soy, me ha enviado a vosotros, ¿no? Entonces Dios se manifiesta como el que es. Él es el eterno, el que siempre ha existido, existe y siempre existirá. Él es, ¿no? Entonces, cuando vemos a Jesús decir yo soy, nos acordamos de esas palabras que Dios dijo, ¿no? De hecho, el pensarlo de esta manera, que el apóstol Juan nos presenta a Jesús como la palabra de Dios,
encarnada, nos está diciendo que escuchar a Jesús es escuchar a Dios. Es decir, todo lo que Jesús decía, el que está hablando es Dios mismo, ¿no? Entonces, vamos, quién es Jesús se nos va revelando al estudiar su vida en el Evangelio. Bien, entonces, ¿qué podemos aprender aquí acerca de quién es Jesús? Bueno, lo primero que vemos es que Él es nuestro ejemplo, ¿no? Gran parte de lo que va a hacer es pensando en el camino que tendríamos que recorrer nosotros como sus discípulos. Entonces Marcos nos relata de Él que se va al monte a orar, ¿no? Una vida de oración, cultivar una relación con Dios, es seguramente lo más importante que podremos hacer aquí en la tierra como discípulos de Jesús, ¿no? Es desarrollar esa relación personal con Él, es conocerlo. Eso lo hacemos por medio de la oración y también cuando recibimos su palabra, ¿no? En la Biblia. Jesús, como decía, nos instruyó a sus discípulos de cerrar la puerta, irnos a nuestra habitación, desconectarnos de lo exterior para orar, ¿no? Podríamos decir también para abrir la Biblia, ¿no? Cultivar esa relación personal con Él. Bien, y estando en el monte orando, Jesús nos dice aquí que ve a sus discípulos. ¿Qué estaban haciendo ellos? Versículo 48. Estaban en la barca, en el mar. Uh-huh. ¿Qué estaban haciendo en el mar? Remando, intentando mantener eso a flote, pero... Uh-huh. Estaban en medio del mar y remaban con gran fatiga, porque el viento les era contrario. Uh-huh. Ahora, fijaos que el 47 dice al venir la noche. Uh-huh. La barca estaba ya en medio del mar y Jesús solo en la tierra. Jesús había ido al monte a orar, se había hecho de noche, Él ya había despedido a la multitud, que cada uno pues se había marchado, y los discípulos estaban remando, pero hay pues mucho viento en contra y les está costando, ¿no? Ahora, aquí ya tenemos un milagro, si lo pensamos. Claro. Ya estamos viendo algo del poder de Jesús, ¿no? Porque Caminaba sobre el agua. sí, pero antes de eso, antes de llegar allí, sí, y después de eso, entre la multiplicación y Jesús caminando sobre el agua, fijaos que nos dice que siendo de noche, en tierra firme, y los discípulos hace tiempo que se habían ido, Jesús los ve, ¿no? Jesús los ve, ¿no? Yo escribí por aquí, es una pregunta. ¿Por qué Él los despide? No, miente. Dice que Él manda a los discípulos adelante. Se queda despidiendo a la multitud, los despide y se va a orar al monte. ¿Cuánto tiempo pasaría mientras despedía a la multitud, subía al monte y bueno, no sé si bajó, porque no lo dice, ¿no? Se teletransportó. ¿Qué hizo para llegar? ¿O cómo los vio desde donde estaba al mar? Y Claro, siendo de noche. Dios tiene ojos en todos lados, ¿no? Jesús es Dios, pero ya ahí se está viendo lo que Él es. Claro, aquí ya hay algo asombroso, ¿no? Y es que en total oscuridad o bajo la luz de las estrellas y la luna, pues Jesús a la distancia ve a sus discípulos remando con fatiga en el mar. Y entonces, ¿qué hace Jesús? Les ayuda, camina para donde están ellos en el agua. Nos dice que, versículo 48, ¿no? Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia. ¿Qué hora es esa, la cuarta vigilia? Sí, entre las 3 y las 6. Sí. Los romanos dividían la noche en 4 partes. Desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana, en 4 partes. Le llamaban la primera vigilia, la segunda, la tercera y la cuarta.
Entonces la cuarta vigilia es la última parte de la noche, que es entre las 3 y las 6 de la mañana, ¿no? Entonces eso también nos da una idea de cuánto tiempo estuvo Jesús orando, ¿no? Ahí en el monte, ¿no? Entonces, siendo ya tan tarde, de madrugada, es que Jesús se va a dirigir hacia ellos. Y nos dice el versículo 48 que vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles, ¿no? Entonces va a recortar distancia caminando sobre el mar, ¿no? ¿Y qué hacen los discípulos? Los discípulos le ven. Versículo 49. Pensaron que era un fantasma. Pensaron que era un fantasma. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma. Tenemos que ponernos en la piel de los discípulos, ¿no? ¿Qué sería estar ahí en un bote, en la oscuridad del mar, remando con gran fatiga, y de repente ver a alguien que se acerca a nosotros, ¿no? Y todavía sobre el agua, caminando. Ajá, caminando. No es normal. Claro, no es normal, ¿no? La vida de Jesús era así, era increíble tras increíble, ¿no? Milagro tras milagro. Adelante. Entonces es comprensible, ¿no? Si pensamos en los discípulos, ¿cómo habríamos reaccionado nosotros, no? Ellos están descubriendo a Jesús, ¿no? ¿Quién es aquel a quien están siguiendo? ¿No? Y nos dice aquí el 52 que aún no habían entendido lo de los panes, ¿no? Podemos imaginarnos que ellos estarían aún como pensando, comentando quizá, ¿no? Oye, ¿qué es lo que acaba de pasar, ¿no? ¿Qué ha sucedido ahí que solo teníamos 5 panes y 2 peces? ¿Y cómo es que hemos alimentado a esa multitud de miles? Y estaban seguramente llevando con ellos ahí en la barca esas 12 cestas llenas que habían sobrado, ¿no? Y la estarían mirando, ¿no? Ahí remando con fatiga y seguramente comentando, ¿no? Y dice, oye, esto que este Jesús no lo entendemos, ¿no? Están descubriendo, como decíamos, la misma gran pregunta es la que ellos tendrían en mente. Oye, ¿quién es realmente Jesús, ¿no? Que hace estas cosas, ¿no? Y ahora de pronto se encuentran a un fantasma, o ellos pensaban que era un fantasma, ¿no? No era Jesús. Ajá, claro. Una pregunta. Sí. ¿Por qué no le esperarían ellos a Jesús? ¿Por qué no le esperarían a Jesús? Sí. Jesús les mandó que fuesen delante. Ah, Les dijo que ellos entrasen en la barca y se fueran. Para hacer milagros y retirarse Claro, para él al monte. a orar, claro, para él despedir a la multitud y luego orar, ¿no? Entonces, pues claro, se asustan, ven a alguien caminando sobre el agua, dirigiéndose a ellos por la noche. Si lo pensamos, es un escenario espeluznante, ¿no? Para una película de miedo, ¿no? Claro, ellos ahí que gritaron, o sea, estaban asustados. Ajá. Asustados de ver, claro, no reconocían a Jesús, que era lo que venía hacia ellos. Uh-huh. Ajá. Debe ser impresionante. Pero Jesús enseguida dice aquí que les habla, ¿no? ¿Qué es lo que dice Jesús? Versículo 50. Porque todos le veían y se turbaron, pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Uh-huh. Fijaos como en el miedo de los discípulos nos dice aquí, pero enseguida habló con ellos. Esto es algo que vemos de continuo en Jesús, y es que cuando viene el miedo, el temor, la duda, Jesús habla para decirnos, no temas. ¿Os acordáis? Esto lo comentamos cuando Jesús sana está caminando con Jairo hacia su casa. Esto lo vimos en el capítulo 5, ¿no? Me parece que era.
está caminando con Jairo hacia su casa, y él se detiene porque está la mujer enferma que va a tocar su manto, y entonces llega una noticia, viene alguien de la casa de Jairo y la tragedia ha sucedido, ¿no? Dice, oye, no molestes más al maestro porque tu hija ha muerto, ¿no? Jesús estaba dirigiendo para sanarla. Y entonces Jesús le dice a Jairo, no temas, cree solamente. Y es cuando va a resucitar a su hija, ¿no? Entonces, esto es algo que vemos mucho de la boca de Jesús también. Hay una situación muy parecida que ya estudiamos en el relato en el Evangelio de Marcos, en el que también Jesús está en el mar con sus discípulos en la barca, ¿os acordáis? Ajá, que una tormenta, ¿no? Y él se había quedado dormido y los discípulos entraron en pánico porque el barco se hundía, ¿no? El mar estaba entrando dentro, las olas, y despiertan a Jesús y Jesús da una orden al mar, al viento, la tormenta cesa inmediatamente y Jesús se dirige a sus discípulos y les dice, ¿por qué tenéis miedo? ¿Dónde está vuestra fe? ¿No? Entonces Jesús de continuo, vemos que, fijaos, ¿no? Aquí lo tenemos también. Ellos tienen miedo, un fantasma, y nos dice que enseguida Jesús les habló, ¿no? Enseguida. Y les dijo, yo soy, no temáis. Esto lo podemos traer a nosotros de esta manera, como estamos comentando, ¿no? En las tormentas de la vida por las que atravesamos, en esas épocas en las que tenemos miedo, quizá pues los problemas nos abruman, quizá pues estamos atravesando alguna tragedia, esos temores que nos asaltan, podemos, si prestamos atención, ¿no? Si nos calmamos para escuchar, si miramos a Jesús, si acudimos a Él por medio de la oración o si abrimos sus palabras en la Biblia, pues también podemos escuchar la misma voz que viene a nosotros en nuestra tormenta, en nuestro temor, y enseguida nos va a decir, no temas, aquí estoy yo, ¿no? Eso es lo que Jesús nos dice a sus discípulos. Aquí estoy yo, no temas, ¿no? Y esto es lo que Jesús, de esta manera, se va a dirigir a los que estaban en la barca asustados, ¿no? Tened ánimo, yo soy, no temáis. Ahora, en el relato de Marcos falta algo que él no comenta, que sí que tenemos en el mismo relato en alguno de los evangelios paralelos. ¿Qué es? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué es lo que va a pasar aquí que Marcos no comenta? Cuando Pedro camina. Cuando Pedro camina sobre el agua. Lo que nos dice, no me acuerdo si es Mateo o el propio Juan, que comentan la misma historia, nos dice que el apóstol Pedro, cuando escucha que Jesús dice que es él, entonces le dice, oye, pues si eres tú, manda que yo camine sobre el agua hacia ti. Esto era muy característico de Pedro, que él era como muy impulsivo y hablaba pues muchas veces cuando no debía y decía cosas que a nadie se le ocurría, ¿no? Por ejemplo, esto lo leeremos también cuando avancemos un poquito más, cuando Jesús en el monte con 3 de sus discípulos, y ahí estaba Pedro, él manifiesta su esencia, quién es él, y se transfigura delante de ellos y empieza a brillar. Dice que Pedro, porque también se aparecen ahí el profeta Elías y Moisés, ¿no? Pedro de pronto se pone a hablar cuando no tiene por qué hablar, ¿no? Le dice a Jesús, oye, vamos a hacer aquí 3 tiendas, una para ti, otra para... Y entonces Dios dice que estando uno hablando Pedro, Dios se pone a hablar, ¿no? Desde una nube, ¿no? Entonces este es Pedro, ¿no? Esta es su impulsividad. Y entonces coge y le dice a Jesús como muy atrevido, dice, oye, si eres tú, manda que yo camine sobre las aguas para ir hacia ti. ¿Y Jesús qué le dice? Le dice, ven. Ajá. Fija, es impulsividad, pero también es fe, ¿no? Y Jesús no va a cortar ese atrevimiento de Pedro. Ese acto de fe que él se está atreviendo a dar,
Jesús le va a animar a hacerlo. Le dice, ven. Y entonces Pedro, ni corto ni perezoso, salta del barco y comienza a andar. Creyendo en la palabra que Dios. Comienza a andar sobre el agua hacia Jesús, ¿no? A hacer lo increíble. Pero también creo que Pedro también era un poco malandro, también era ¿Era un poco qué? ¿Malandro? malandro. Sí, ¿en qué sentido? Era atrevido, era Ajá. muy, así como dices tú, impulsivo. Claro, Él a veces hablaba cosas que no tenía que hablar. así es. Él es el que cuando apresan a Jesús saca la espada Sí, claro. y corta la oreja de uno de los que estaban allí, ¿no? Bien, entonces Pedro, por ese atrevimiento de fe, comienza a andar sobre el agua. Jesús le dice, ven, Pedro salta y empieza a andar sobre el agua. Pero, al ver el viento, las olas, el miedo aparece en él, ¿no? Y el que ya está dando sus primeros pasos, de pronto se hunde, ¿no? ¿Y qué es lo que hace? Clama a Jesús para pedir ayuda. Dice, Jesús, sálvame, ¿no? Y Jesús nos dice que enseguida le toma de la mano y lo levanta, ¿no? Y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste si ya estabas andando sobre el agua, ¿no? Ajá. Eso es lo que Marcos no nos relata aquí, ¿no? Que sí que lo tenemos, no me acuerdo si es en Mateo o en Juan. Bien, entonces, enseguida entran, ¿no? Nos dice aquí el versículo 51, y subió a ellos en la barca. ¿Y qué pasó al subir? Ajá. Y se calmó el viento, ¿no? Se calmó la tempestad. O sea, Jesús camina sobre el agua y cuando llega a ellos suben la barca y al subir se calma la tormenta, ¿no? Y entonces tenemos la reacción de los discípulos, ¿no? ¿Qué nos dice el 51? Y subió a ellos en la barca, y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Uh-huh. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. En el relato similar que hemos comentado también de la tormenta, cuando Jesús la calma, ¿no? La reacción que tuvieron los discípulos cuando ya Jesús había hablado al mar. Si os acordáis, ellos dijeron, ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? ¿No? ¿Quién es este? ¿Quién es Jesús? Esa es la pregunta. ¿Quién es este? Marcos, que escribe, y los otros escritores de los evangelios, Mateo, Juan, Lucas, ellos escriben cuando ya ha pasado todo, ¿no? Cuando ellos ya han vivido todas estas cosas y ya han descubierto a Jesús, ¿no? Ya le conocen, ya saben que Él es el Hijo de Dios, ¿no? Entonces ellos relatan, ¿no? Todas aquellas cosas que presenciaron, que vivieron, ¿no? Pero cuando estaban ahí en ese momento, ese es el asombro que ellos sentían, su gran admiración. Oye, ¿quién es esta persona? Sí, creemos que es el Mesías, sabemos que viene de Dios, el Hijo de Dios, pero ¿quién es? ¿Qué es lo que está haciendo? Calmó la tormenta, ahora está caminando sobre el agua, ¿no? Entonces vemos a un Jesús que hace lo que nadie podía hacer, sino solo Dios. Vemos a un Jesús con pleno dominio sobre la naturaleza. Camina sobre el agua, calma la tormenta. ¿Os acordáis de una situación siglos atrás que nos relata el Antiguo Testamento en el que vemos el dominio de Dios sobre el mar? ¿Os suena algo de eso? Cuando abrió el Mar Rojo. Ajá. Dios, para que pasara su pueblo, abrió el Mar Rojo, ¿no? Ajá. Vemos que el poder de Dios sobre lo que ha creado, ¿no? Dios, el creador, que tiene poder absoluto sobre lo que Él ha hecho, ¿no? Y eso es lo que vemos en Jesús. Jesús
da una palabra y calma la tormenta. Jesús se dirige a sus discípulos andando sobre el agua, ¿no? Lo que sus discípulos están descubriendo es que ahí en la barca con ellos estaba Dios, ¿no? Dios estaba allí, ¿no? Que es lo que en la última cena, como decíamos antes, Jesús le dice a sus discípulos: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y aún no me habéis conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ajá. Bien, pues esa es la gran pregunta a la que los discípulos están llegando a entender la gran respuesta de quién es Jesús. Y eso es lo mismo que llega a nosotros, ¿no? ¿Quién es Jesús? Hemos llegado ya a la conclusión, así como los discípulos, de que tener a Jesús en nuestra vida es tener a Dios, de que caminar con Jesús es caminar con el Creador, con el Todopoderoso. Hemos llegado a, entendiendo quién es Él, a comprometernos con Él y darle nuestra vida, a hacernos sus discípulos. ¿Quién es Jesús para nosotros? ¿Le estamos conociendo como lo hicieron sus discípulos? ¿Le hemos aceptado plenamente como nuestro Rey, como nuestro Salvador, nuestro Señor? ¿Estamos prestando atención a sus palabras para vivir como Él enseñó, como Él nos mandó? ¿Quién es Jesús? Esa es la gran pregunta. Según cómo respondamos, según a la conclusión a la que cada uno llegue, pues va a relacionarse con Él de una manera o de otra. En el capítulo siguiente vamos de nuevo a tener esa conversación entre Jesús y aquellos que no creían que Él fuese el Hijo de Dios. Fariseos, escribas, no creían en Él y entonces lo rechazaron. No se hicieron sus discípulos. Y de continuo vamos a encontrar esta división entre la gente. Aquellos que creyeron y para su asombro descubrieron en Jesús al propio Dios, como Mateo escribió: Él es Dios con nosotros, ¿no? Pero también están los que creyeron en cierta medida, pero no del todo. Entonces, sí, pensaban que Jesús era alguien que venía de parte de Dios, algunos dijeron era un profeta, pero no llegaron a convertirse en sus discípulos, ¿no? Se acercaban, recibían parte de los beneficios, de los milagros que Jesús hacía, le escuchaban, pero no se comprometían de lleno con Él. Y luego están los que directamente le rechazaban, ¿no? Todo dependiendo de la conclusión a la que cada uno llegaba en base a la gran pregunta: ¿quién es Jesús? ¿No? ¿Quién es Jesús para nosotros? Si descubrimos lo que los escritores de los evangelios, lo que los discípulos están tratando de transmitirnos, entonces nos comprometeremos con Él. Le entregaremos toda nuestra vida. Le entregaremos nuestro corazón y también le seguiremos. También nos llamaremos discípulos de Jesús. El apóstol Juan, y terminamos con esto, cuando escribe el Evangelio, ya al final, hablando de cuál es el propósito por el que él había escrito, fijaos lo que tenemos en el capítulo 20, el capítulo 20 del Evangelio de Juan. En los versículos 30 y 31. ¿Qué página has dicho? Evangelio de Juan. Sí, este es el Evangelio de Juan, hay que irse al capítulo 20. Aquí, capítulo 20, versículos 30 y 31. Aquí tengo yo este pequeño titulito que dice El propósito del libro. El propósito del libro. ¿Quieres leerlo tú, Cari? Sí.
Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, los cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Fijaos, ¿quiere leer ahora Marcos 1:1? Que ya lo hemos comentado antes y en otros días, ¿no? Pero es el versículo introductorio que es muy importante. Sí, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Ajá. Decíamos que Cristo es la misma palabra que Mesías, ¿no? Cristo es en griego y Mesías en hebreo. Entonces, Marcos nos presenta a Jesús de esta manera. Principio del Evangelio, o sea, esta es la buena noticia de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Y el apóstol Juan termina lo que él escribe de Jesús de esta forma, diciéndonos que lo que él ha escrito de la vida de Jesús, aunque se podría haber escrito mucho más, lo ha hecho para que creamos que Jesús es el Cristo, es decir, que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Fijaos, lo mismo que Marcos. Lo mismo que ha dicho Marcos lo dice Juan. Para que creamos que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y este es el gran beneficio que recibimos de Jesús cuando le descubrimos y llegamos a esa conclusión que Él espera de nosotros, que Él es el Hijo de Dios. ¿Cuál es ese gran beneficio cuando conocemos a Jesús y empezamos a creer en Él? Cuando nos comprometemos para hacernos sus discípulos, es que recibimos la vida que Él ha venido a traer, la vida eterna. Juan escribe esto para que creamos que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y creyendo tengamos vida en su nombre. La vida eterna que recibimos al creer en Jesucristo. Cuando conocemos a Jesús como el Hijo de Dios y empezamos a creer en Él para seguirle. Él nos reconcilia con Dios y nos da vida eterna. A ver, cuando